Dicen que Dios elige a los más fuertes, pero eso no siempre es cierto. A veces, Él mira más allá de la apariencia, más allá de la experiencia, más allá de la reputación. Busca al más débil, al más inseguro, al que se esconde, porque cree que no tiene nada que ofrecer. Elige al que tartamudea cuando habla, al que siente que su historia no importa, al que, cada mañana, se pregunta si algún día será suficiente. ¿Por qué? Porque cuando el débil se levanta y vence, nadie puede decir fue por su talento, fue por su poder. No, todos sabrán que fue por algo mucho más grande, por la mano invisible que abre caminos donde no los hay. Dios no necesita tus credenciales, ni tu currículum, ni tu perfección. Solo necesita un corazón dispuesto a obedecer, incluso temblando, porque así la victoria no lleva tu nombre, lleva el suyo en una época en la que Israel estaba quebrado, escondido y humillado por sus enemigos. Los campos estaban vacíos, las cosechas robadas antes de madurar, y el miedo se respiraba en cada rincón. Los hombres trabajaban en secreto, las mujeres susurraban para no ser oídas, y los niños crecían aprendiendo que la opresión era normal. En medio de esa oscuridad, un hombre común, sin títulos ni fama, pasaba sus días escondido, moliendo trigo donde nadie pudiera verlo. No llevaba espada, ni armadura, ni seguidores. No era un líder, ni un guerrero, solo un campesino que intentaba sobrevivir. Pero estaba a punto de descubrir que, cuando Dios tiene un plan, no importa lo pequeño que seas, ese hombre se convertiría en el libertador de toda una nación. Su nombre era Gedeón. Israel estaba bajo el yugo de los madianitas, año tras año, cuando la cosecha estaba lista y el olor del grano fresco llenaba el aire. El sonido más temido interrumpía la calma, el retumbar de miles de cascos y pasos. Ejércitos invasores descendían desde las colinas como una plaga de langostas. Oscurecían el horizonte con su número, arrasaban campos verdes en cuestión de horas y no dejaban rastro de vida. Robaban el trigo antes de que pudiera almacenarse, degollaban el ganado sin piedad y dejaban la tierra vacía, seca. Los israelitas huían a cuevas y escondites en las montañas, aferrándose a lo poco que quedaba. No era solo hambre, era humillación. Un ciclo interminable de miedo que había roto el espíritu de toda una nación. El pueblo vivía en cuevas y cavernas, refugiándose en las grietas de las montañas como si la tierra misma los estuviera tragando. Escondían lo poco que les quedaba en un saco de trigo, una oveja flaca, unas vasijas de aceite, como tesoros demasiado frágiles para ver la luz. El miedo era su pan diario. Comían con la mirada fija en la entrada, esperando escuchar el grito de alerta. La esperanza ya no era una palabra, sino un eco lejano que pocos recordaban haber escuchado. Y en medio de ese miedo estaba Gideón, no en un campo abierto, no al sol, sino en un lagar, un lugar cerrado, húmedo y escondido. Molía el trigo en silencio, con golpes suaves, para no levantar demasiado polvo. Todo para salvar un poco de grano antes de que los saqueadores llegaran como un viento destructor. Era un hombre común, intentando sobrevivir, en un tiempo en que sobrevivir ya era una batalla. Mientras Gedeón trabajaba en secreto, una voz rompió el silencio. El Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón se volvió, confundido. Frente a él, un ángel del Señor. Él no entendía. ¿Valiente yo? Si mi familia es la más pequeña de Manasés y yo soy el menor de todos. Pero Dios no veía a un campesino asustado. Veía a un líder que, con su poder, cambiaría la historia de una nación. El ángel le dio una misión imposible: a liberar a Israel de los madianitas. Gedeón escuchó la misión, pero su corazón estaba lleno de dudas. Si de verdad Dios está conmigo, necesito una señal. Primero preparó una ofrenda en pan y carne. El ángel tocó la comida con su bastón, y el fuego subió desde la roca, consumiéndolo todo. Pero Gedeón quería estar seguro. Esa noche pidió otra prueba. Señor, que el rocío caiga solo sobre el vellón de lana, y no sobre la tierra. A la mañana siguiente, el vellón estaba empapado, pero la tierra seca. Y aún pidió una más ahora, que el rocío caiga sobre la tierra, y no sobre el vellón. Dios, paciente, lo concedió de nuevo. Gedeón ya no podía negar que esta misión era real, pero lo que vendría después superaría cualquier lógica humana. Gedeón reunió un ejército de 32,000 soldados para enfrentar a los madianitas. Era un buen número, hasta que Dios dijo algo desconcertante: tienes demasiados hombres. Si ganas así, pensarán que fue por su propia fuerza. Primero,
Dios ordenó que regresen a casa todos los que tengan miedo. 22.000 hombres se marcharon, quedando solo 10.000. Pero Dios no había terminado. Aún son demasiado. Llévalos al río y observaré cómo beben agua. Solo 300 bebieron de pie, llevando el agua a la boca con la mano. Dios dijo: con estos 300 te daré la victoria. Gedeón sabía que, humanamente, esto era una locura. Pero en la locura de Dios hay un plan perfecto. Los madianitas eran como una nube interminable de hombres y camellos. Más de 135.000 guerreros. Gedeón, con solo 300, recibió un plan que no parecía un plan de guerra. No espadas, no flechas. Solo trompetas, antorchas y vasijas de barro. Dividió a los hombres en 3 grupos, rodeando el campamento enemigo. A la señal, debían romper las vasijas, hacer brillar las antorchas y tocar las trompetas gritando: por el Señor y por Gedeón. En la oscuridad, el estruendo, las luces repentinas y los gritos hicieron que los madianitas entraran en pánico. Se atacaron entre ellos y huyeron en caos absoluto. La victoria fue total y el pueblo vio que no era fuerza humana, sino poder divino. Tras la victoria, Israel quería hacer a Gedeón su rey, pero él respondió: yo no seré vuestro rey, el Señor lo será. Aún así, pidió un tributo, los anillos de oro tomados del botín enemigo. Con ellos hizo un efod, una prenda sacerdotal, para recordar lo que Dios había hecho. Pero con el tiempo, ese recuerdo se convirtió en tentación. El pueblo comenzó a adorar el efod y el corazón de Israel volvió a alejarse del Dios que les había salvado. Era la primera sombra de una caída que vendría más rápido de lo que imaginaban. Durante la vida de Gedeón, Israel tuvo paz por 40 años, pero cuando él murió, la paz murió con él. Uno de sus hijos, Abimelech, no buscó servir al pueblo, sino gobernarlo a cualquier precio. Convenció a los hombres de Sicom para apoyarlo y, con su ayuda, asesinó a 70 de sus propios hermanos, quedando él como único líder. Su reinado comenzó con sangre y terminaría de la misma forma. Abimelech gobernó con mano de hierro, pero su ambición lo llevó demasiado lejos. En medio de una campaña militar, atacó una torre donde se habían refugiado hombres y mujeres. Él se acercó para prender fuego a la puerta. Entonces, una mujer dejó caer desde lo alto una piedra de molino. Golpeó su cabeza y lo dejó moribundo. Para no morir a manos de una mujer, pidió a su escudero que lo atravesara con la espada. Así terminó el reinado de terror de Abimelech, con un acto inesperado que nadie olvidaría. La historia de Gedeón no es solo una batalla ganada, es una lección eterna. Dios no busca a los más fuertes, ni a los más preparados, busca a los que están dispuestos a obedecer, aun cuando la misión parezca imposible. Con 300 hombres y fe en un Dios invencible, Gedeón liberó a una nación. Pero también aprendemos que la victoria no es el final, porque el corazón humano puede perderse incluso después del triunfo. Hoy la pregunta es: ¿en quién pones tu confianza? ¿En tu fuerza o en el Dios que puede hacer lo imposible?